Hay una estadística que si llegas a tardar más de 5 minutos, claramente el interés del lead se perdió. Y eso es, yo lo viví. ¿Y Y en en B2B B2B, también? totalmente, Mira, esa no me la sabía. totalmente. ¿Por qué decimos esto? Las empresas se Ujú. frustran, ¿no? Hago esto, no me funcionó, entonces le echan la culpa a la herramienta, le echan la culpa a la recesión. Y aquí Daniel, su área de expertise es explicar cómo todo esto tiene un camino y cómo no perdernos ni desgastarnos. Entonces, Daniel, por favor, si te quieres presentar. Sí, claro, muchas gracias, Cintia, por la invitación. Y bueno, yo soy Daniel Uribe, yo soy fundador de Lealtiva. Yo tengo más de 20 años trabajando en el área de marketing, trabajando en diferentes empresas transnacionales, startups, y decidí desarrollar un negocio el cual identifico una oportunidad para poder acompañar a las MIPYMES, como has mencionado, empresas, sobre todo B2B, donde he encontrado esta oportunidad que menciono, donde claramente no tienen un orden, no tienen un proceso, no tienen claridad sobre cómo llegar a conquistar nuevos clientes. Tal vez se ha dado por inercia, tal vez se ha dado porque han tenido experiencia, así como tú y yo, en otras empresas, pero muchas veces no tienen definido un proceso comercial y eso es lo que realmente he encontrado como una oportunidad para poderlos acompañar, ¿no? Muchos generan oportunidades en ferias, en campañas digitales, pero les ha funcionado, pero otra vez, muchas veces no les funcionan, generan el lead, pero muchas veces no logran mantener esa conversación, ni siquiera tienen definida esa trazabilidad de cuando generan el lead hasta que lo logran convertir. Es lo que hago en Leativa, buscar ayudar a las empresas para ordenar su proceso comercial. Desde tu experiencia y desde tu punto de vista comercial, ¿cuál sería el primer paso para ese dueño de negocio, mi pyme, una vez que dice, bueno, ya el negocio vive, ya pasamos los 5 años, ¿por dónde empiezan? Primero tendríamos que validar que estos clientes con los que ya empezaron, pues realmente están alineados al cliente ideal. Primero si definieron un cliente ideal, ¿no? Porque muchas veces esos primeros clientes tal vez se dieron por azares de conocidos, de contactos, pero tal vez no responden a una necesidad o un cliente ideal. Justo tuve una conversación con un cliente potencial. Vendía de 2 clientes su negocio. 2 clientes. Venía creciendo a doble dígito desde el 2023. A partir de este año empezó a caer. Las alarmas se soltaron, se prendieron y dijo, ¿qué está pasando? Pero dependía de 2 clientes. Y entonces, a donde quiero llegar es que no tenía claro su cliente ideal. Había venido construyendo su negocio con esos dos, pero Y no había fíjate, aterrizado su cliente ideal, no había aterrizado ni siquiera su modelo de prospección porque dependía de esos 2 clientes. y esto, Imagínate. o sea, me hablas de, no, de N cantidad de clientes, ¿no? De que 1 o 12 clientes le sostienen el negocio y entonces Totalmente. cuando algo pasa con estas cuentas que los mantienen, entran como en un modo urgencia, Ujú. pero no hubo un proceso de planeación anterior. Entonces, pues la verdad, sí, mis estimados, mi pymes, o sea, traen la urgencia, pero desde algún punto de vista mercadológico y comercial, están empezando sin esos cimientos que se van a necesitar para cualquier cosa que hagas. Totalmente. Entonces, una vez que ya defines tus clientes ideales, es cómo los contactas, ¿no? ¿Cuáles los canales que van a resonar y van a generar esa atracción a esos clientes, ¿no? A esos clientes ideales. Muchas veces, y es el mal que yo veo en muchas pymes y mi pymes, es empezar con redes sociales, cuando ni siquiera es por ahí donde debes de comenzar. Muchas pymes no tienen ni siquiera una página web donde pensaríamos que ella es de la vieja escuela, pero realmente sigue siendo importante contar con una página donde reflejes tus servicios, donde de hecho cobra aún más relevancia o importancia contar con una página de internet, porque hoy con los buscadores y sobre todo ahora con los LLMs y con todo el tema de inteligencia artificial cobran mayor relevancia porque ahí es donde justo jalan el contenido, depende de la calidad de tu contenido, donde llegan a recomendarte y aparecer en mejores posiciones en los buscadores y ahora en los LLMs. Entonces, ese es el paso que debemos definir, cliente ideal,
crear contenido relevante en tu página. Es importantísimo contar con una página y una página que, que sea bastante clara, que seas muy claro en comunicar qué es lo que haces, qué problema resuelves, no tratar de vender tu solución en un principio, sino qué problema resuelves y sobre todo cómo comunicarte con ellos, o sea, facilitarles la tarea de cómo, si a mí ya me interesó tu servicio, ¿cómo te puedo contar? Escuché en radio que vendían unos trapeadores. Entonces se me hizo excelente, ¿no? O sea, Mm. innovación, Querétaro, textil. Ya se gastaron una inversión en radio, Daniel, que no cualquiera lo hace. Y cuando se hablaba de dónde contactar para comprar el producto, Ujú. Facebook, que ya dije, no, no puede ser, no lo hagan, por favor. Y nuevamente, redes sociales no es el punto de partida, ¿no? Este es un estigma, este es un mito, y no le crean a nadie que te diga que puedes hacer buen marketing sin tener website. Esa sería como mi primera reflexión. Totalmente. Y bueno, si bien si decides tener unas redes sociales es que esté ligado, pues, ¿qué quieres hacer con el tráfico que vayas a generar en redes sociales? ¿Dónde lo ¿No? quieres Porque llevar, no? ¿a dónde lo llevas? Ese es otro error que cometen muchas empresas, ¿no? Donde ya generé atracción, ahora ¿dónde lo llevo? No tienes un botón en donde ese botón te lleve a la conversión, ¿no? Ya sea a tu Messenger o a tu WhatsApp, donde ahí es lo pues depende de la etapa de tu negocio, qué es lo que quieres hacer. Si es un negocio nuevo, pues sí, quieres generar awareness, pero una vez que ya tienes un negocio ya establecido, ¿hacia dónde lo quieres llevar? ¿No? Y ahí es donde se cae mucho el interés, ¿no? A ver, De las platícame. personas. Ujú. Sí, realmente ahí es donde, bueno, ya haces tu posteo, o muchas empresas generan su posteo, su contenido, y no agregan un botón, una, o dos, agregan un botón, pero no tienen definido el proceso de a dónde voy a llevar el tráfico, ¿no? Muchas veces el tráfico lo llevan a un formulario, pero ese formulario no llega a ser revisado por nadie en el área, en ninguna Nunca. área, nunca. Esa es una. Dos, ya decido llevarlo a un Messenger, nadie lo atiende, o a un WhatsApp, nadie lo atiende, y ahí es donde se llegan a enfriar la mayoría de los posibles leads interesados. 5 minutos. Es una estadística que ha sido probada por HubSpot, ha sido probado con varias empresas que se dedican justo a CRM y que ofrecen este tipo de herramientas, que sí, es probado. Más de 5 minutos se enfría. Y yo lo he comprobado, ¿eh? Viniendo de un negocio justo de B2B, en mi última experiencia, tal cual lo viví donde yo lanzaba campaña, lo ataba a WhatsApp y nos tardábamos, cometíamos el error. Lo vi en carne propia. Oye, a ver, es que también aquí viene la parte cultural. O sea, en a lo mejor mercados más anglo, si hay pues esta costumbre de decir que no, ¿no? Con una sobreoferta, diferentes culturas y lo conocemos, no. En México, pues el gosteo. El ¿Cómo? gosteo y no Ajá, saben decir que no. y no saben decir que no. Así, este es como un consejo para nuestras fuerzas de ventas de un consultor con experiencia en México, con experiencia transnacional. ¿Cómo manejas esas dos cosas en México en un B2B? Realmente yo he aprendido que, bueno, muchos de los negocios en México, un punto importante, se maneja mucho por WhatsApp. Sí, totalmente. WhatsApp, Muchísimo. muy WhatsApp importante en México. es la Muy. herramienta por excelencia para la conversación en B2B. Ujú. ¿Sale? Entonces, lo que yo he aprendido en las conversaciones que yo he sostenido con posibles candidatos y que te gostean y no contestan, una es dar espacio. Muchas veces funciona mejor dar ese espacio y espacio de 2 semanas, tal cual, a un cliente que mostró interés, me dijo, dame espacio, perfecto, y ¿sabes qué hice? Lo fui nutriendo con información. Ujú. Información del blog que yo publico en mi sitio, ¿Por con WhatsApp? información con WhatsApp. Ok. Lo fui nutriendo para no soltarlo y sobre todo para que no se olvidara de mí, sin pedirle, oye, la cita que pasó, la respuesta. No, no, no. Información. ¿Por qué? Porque nunca me dijo que no. Y nunca me dijo para, sino más bien fue, pues, bien, gracias, gracias, y me iba leyendo mi contenido.
ahí esa es la clave, porque muchas veces el lead se puede regresar, puede mostrar interés, pero puede regresar al principio. Realmente es nutrirlo, pero también darle esos espacios, pero muchas veces jugar con el contenido en cuanto al texto se refiere. Realmente yo también he aprendido a decir, a poner sobre, bueno, sé que no mostras interés, tal cual, tú ya cierras, ¿no? Nada más quieres ayudarlo a que tome la decisión. O sea, Wow. realmente en el momento en que no te he dicho que no, yo pongo el texto de que no has mostrado interés, doy por hecho que por el momento no estás interesado en seguir en el proyecto y listo. Y muchos me han dicho, ah, sí, gracias. Listo. Pero únicamente lo que necesitan es dar ese empujón para que tú realmente ya sepas o tengas mayor certeza de que ahí no va a ser y que lo puedas reflejar hasta en el mismo CRM que este cliente ya me confirmó que no, pero realmente tienes que saber utilizar el texto, compartes la conversación que tienes en WhatsApp de sí, atreverte de una manera muy Qué política de, valor, ¿sabes ¿no? qué? ¿Sabes qué? Pues no veo que hay interés, pues tampoco te voy a No pasa seguir nada. Ajá. no vamos a seguir perdiendo el tiempo, así no lo digo, ¿no? Pues, Sí, pero sí, sí. claramente es el políticamente correcto, es pues aquí estoy a las órdenes cuando se llega a presentar la oportunidad y listo, ¿no? Y es muy sano, ¿no? Dar esos cierres. Es muy sano y realmente me han dicho muchas gracias, pues, listo, ya, hasta ahí se cierra la conversación. Prefiero Es yo recibir profesional. esa conversación de decir no, muchas gracias y ya, yo no insisto más. Ok. Aquí tocamos lo de la prospección y luego tocamos, ya hablaste, ya metiste la palabra, ahora nos tenemos que agarrar de ahí, ya dijiste CRMs. Ujú. Y bueno, Bajío, México, MIPYMES, siempre es como cuál es bueno, cuál es malo. Ya cuando tienes, yo creo que un poquito más de experiencia, bueno, al menos en mi caso es, cualquier cosa te sirve, pero no, la herramienta no te va a solucionar algo que tú no estás haciendo, que, como dices tú, que es ese mapeo, que es esa calificación de lead, que yo creo que muchísima gente ni siquiera la considera hasta que operativamente tienes un problema. Pero vamos a hablar de CRMs para que vean que Ajá. aquí no hay favoritos, simplemente como hay herramientas diferentes. Ajá. Para mi pymes en específico, ¿cómo ves el mercado de herramientas? ¿Qué te gusta, qué no te gusta? ¿Cómo les ayudarías a los MIPYMES a entender cuál escoger? Mira, muy buena pregunta. Justo hay varias herramientas en el mercado, claramente, ¿no? Hay muy buenas herramientas. No voy a hablar mal de ninguna, sino más bien hay mucha oferta, Sí. pero yo insisto, o sea, yo insisto que antes de contratar, y lo he hecho con mis prospectos, donde les digo, no me contrates, primero define lo que ya dije, y perdón que suene repetitivo, tu cliente ideal y tu proceso antes de contratar una herramienta. Cierto. Define quién va a ser responsable de cada etapa. Define los puntos de contacto. Si no tienes... A veces pareciera, Daniel, y discúlpenme por la aseveración que va a hacer otra vez, estos dueños cabezas están muy ocupados y sí piden que la gente documente, pero ellos no documentan. Y aquí pasa un tema entonces de liderazgo. Desgraciadamente, al ser la cabeza de una mi pyme, te van a ver más, van a estar más en contacto contigo. Entonces, tienes que predicar como dueño de tu negocio con el ejemplo de la documentación. Si tú no documentas, raramente vas a hacer que tu equipo comercial documente. ¿Cómo ves eso? Totalmente de acuerdo. No, totalmente de acuerdo. Tal cual como lo acabas de mencionar, predicar con el ejemplo. Si tú, como dueño, no utilizas la herramienta, nadie lo usa. Tómala. Qué fuerte. Nadie lo usa, realmente. O sea, tan sencillo como eso, O ¿no? sea, el dueño tiene que saber los básicos. Es que me ha pasado tanto, Daniel, o sea, que compran la herramienta y es, sí, entonces, Pepita, ¿tú qué le sabes? Y entonces ves a Ujú. Pepita y Pepita realmente no le sabe. O sea, a Pepita le colgaron el Exactamente. casco. Entonces, Así es. sí hablamos de que el dueño de una MIPYME tendría que entender la herramienta de su CRM, Totalmente de acuerdo. Tendría que conocer, no el detalle de la los operación, pero básicos. sí los básicos, porque me ha pasado que se acordaban de ella cuando llega la factura, ¿no? Sí. Y cuando decía, hijo, tengo que pagar otra vez esto, ¿no? Y es una cantidad muy Sí, fuerte, y dicen, híjole, pues,
se está utilizando, comenzando desde la cabeza, pues se tiene que utilizar, ¿no? Como bien dijimos, no tiene que conocer los detalles, pero sí tiene que conocer los alcances. Y quien tiene que conocer, pues, quién es responsable de qué, ¿no? Antes de invertir en otra herramienta o salir a buscar más prospectos, revisa qué está pasando con los que ya llegaron, quién responde, quién da seguimiento y dónde queda registrada esa conversación. Porque tal vez no te faltan leads, tal vez se te están escapando. Gracias a Daniel por acompañarnos. Nos escuchamos en el próximo episodio. Soy Cintia Flores y esto es Marketing Coach.